Bendiciones para todos. Sí, usted está en sintonía de su programa, su canal Hay Más, el portador de buenas noticias, junto con su pastor y amigo Sergio Cabello. Y hoy, como siempre, quiero llevar una palabra corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Usted se fijará que siempre el canal aparece el nombre Aymaaz, ese es el nombre del canal. Aymaaz significa portador de buenas noticias, es un hombre que siempre llevaba buenas noticias. Y cuando tenía que dar una mala noticia era prudente para darla. Y siempre acá para recordarme a mí está este eslogan que tengo acá en mi canal también, buenas noticias. Siempre que yo voy a hablar es la palabra del Señor y así nos reprenda, así nos corrija, son buenas noticias porque es la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar sigo hablando sobre el tema con diferentes puntos de vista y diferentes versículos bíblicos en cuanto a que somos salvos por gracia, por medio de la fe. En estos días hice una encuesta y la mayoría salió raspada porque pregunté encuesta, ¿somos salvos por qué? Y puse por la fe, por la misericordia, por gracia o por el Espíritu Santo. Y una sola persona puso por gracia. Los demás pusieron por la fe, por la misericordia, por todas juntas. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Somos salvos por gracia que usamos el medio de la fe es otra cosa. Pero fe sin la gracia del Señor estamos mal. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene fe errada en otras cosas y tiene fe. Pero fíjese lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versos 6 al 8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es decir, que aún la gracia, que aún la fe, después de Dios habernos tomado por gracia, es un don de Dios. Es decir, nosotros no hicimos nada. Gracias es el don, es el regalo inmerecido de la salvación. Eh, Y eso es lo que yo voy a continuar hablando hoy en Romanos capítulo 3, verso 23, que todos nos sabemos ese versículo de memoria, pero yo se lo voy a leer. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me paro acá. Fíjese lo que dice este versículo, muy citado por nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. No dice la palabra que nos autodestituimos, es decir, yo tengo un cargo de autoridad y yo mismo me autodestituyo. No, eso no existe. Yo puedo renunciar a un cargo, pero no puedo autodestituirme. Es contrario. O sea, yo quiero que te vayas viendo. Quiere decir que si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es porque alguien con más autoridad que nosotros nos destituyó. Un sargento no puede destituir a un general. Estoy hablando en condiciones normales. Un empleado no puede destituir a un gerente en condiciones normales. Un alumno no puede destituir a un profesor en condiciones normales. Entonces, quiere decir que el que destituye es una autoridad mayor. Y entonces vemos lo que dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién nos destituyó de la gloria de Dios? Pues Dios mismo. Porque a causa del pecado, cuando Adán pecó, nosotros, como Adán era el representante de nosotros, para aquel entonces era el único hombre, era al que le habían dado el mandamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, y él violentó eso y él pecó. Entonces ahí Adán
juntamente con toda su descendencia hasta el día de hoy, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir entonces que nadie que es destituido por la autoridad superior se puede volver a instituir. No, no. Un general que destituye a un sargento, después no puede venir el sargento, estoy hablando en condiciones normales, volver a instituirse como sargento. No, no puede. Un alumno que es destituido de un instituto educacional por el director, la máxima autoridad, él después no puede volver a instituirse o a inscribirse por su cuenta, no. Para que un destituido sea nuevamente instituido o aceptado, tiene que hacerlo una autoridad mayor y en este caso sería la misma autoridad que es Dios. Por lo tanto, ni usted ni yo podemos decir que la salvación depende de nuestras obras, depende de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestra astucia. No, depende totalmente de Dios. La otra versión dice que por cuanto todos pecaron están alejados de la presencia de Dios. Por eso es que dice el verso que sigue, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjate que repite la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, hermanos queridos, si Dios no nos hubiese restituido por su gracia, nadie sería salvo. La justicia de Dios pedía, oiga bien, juicio, y el juicio era la condenación eterna por haber violentado la ley de Dios. Y sin embargo, Dios dijo, si yo no meto la mano, por decir algo, si yo no intervengo, no se va a salvar nadie. Yo tengo que, por gracia, salvarlo. E instituyó el plan para salvar a las personas. Y él mismo se encargó de traerlos hacia Jesús. Fíjese que esto de que yo puedo mantener mi salvación, que yo primero puedo salvarme y después mantener mi salvación, es lo más alejado de la palabra. Ya vimos que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Ya vimos que fuimos destituidos por Dios y el único que nos puede volver a instituir o a volver a poner en el mismo lugar donde estábamos es el mismo Dios que fue el que nos destituyó y ya vemos que es por gracia, por medio del Señor Jesucristo y que no es por obra. Ahora mire lo que le voy a leer, que tampoco si la salvación es por gracia, tampoco nosotros podemos mantenerla. Fíjese lo que dijo Jesús en Mateo 5:28. Jesús dijo en el sermón del monte, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe lo que es eso? Ahí estamos raspados, mire, todos los hombres, seamos apóstoles, seamos profetas, seamos evangelistas, seamos maestros, seamos pastores, seamos líderes, oremos 10 horas diarias, ayunemos todos los días, vigilemos todos los días, leamos 8 horas diarias la palabra, nos congreguemos los 24, todo el mes corrido. Hermano, ya aquí nadie puede decir, yo no he visto una mujer para codiciarla. Que, ojo, pongo atención, que uno rápido reacciona y reprende y echa para atrás, bueno, y esa es otra cosa. Pero Jesús nos la puso bien chiquitica, porque la gente se estaba ufanando de que yo no adultero. Yo no me acuesto con una mujer físicamente. Y Jesús le dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, nada más con la vista, con desearla, con cualquier momentico que pasó un pensamiento extraño con una mujer ajena, ya adulteramos. O sea, nadie con esa condición podía salvarse. Por eso es que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, íbamos a quedar mochos, ciego, quitando los pies también, las orejas, todo, porque todo nuestro ser incita al pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, si Jesús y Dios nos salva por gracia, ¿cómo yo voy a mantener mi salvación? Si mira lo que dijo Jesús, Jesús lo que estaba dando a entender, entre otras cosas, es que sin mí nada podéis hacer, como dijo él en Juan, en el Evangelio según San Juan. Se da cuenta, sin Cristo estamos perdidos, porque a quien en un momento dado no le ha llegado un mal pensamiento, un mal deseo. Yo no estoy hablando de las mujeres. Gracias a Dios pienso soy un hombre y pienso como hombre y actúo como hombre. Y a todos los hombres nos ha pasado esto porque es nuestra naturaleza pecaminosa, caída y dada a lo malo. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No soy yo, dijo Pablo, sino el pecado que mora en mí. Por eso, usted con su esfuerzo no puede mantener su salvación. Solamente la misericordia de Dios. Por eso es que dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo, es el que lo practica. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, puede fallar en un momento dado, puede pecar en un momento dado, sí, pero no fue que lo buscó, lo practicó, lo pensó, lo ideó. No, el Hijo de Dios cuando peca se siente mal, se siente triste, se siente avergonzado con Dios, no encuentra cómo orar, cómo pedir, no se siente en paz hasta que no llegue a cuenta con Dios. Por eso sabemos quiénes son verdaderos discípulos. El que busca y idea la forma, la manera, el momento, el tiempo, la forma de pecar y después se goza porque pecó. Mire, podrá hacer cualquier cargo que tenga, pero eso es señal de que Dios no está en su corazón. Así que no pelee más con usted mismo, porque usted no se puede santificar tampoco. El que nos santifica es Dios. En el Antiguo Testamento se llevaban las cosas al templo y se santificaban, se hacían ciertas cosas para limpiarse de pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el que nos santifica es el Espíritu Santo del Señor. Nada podemos hacer. Recuerde lo que dijo Jesús. También Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestro enemigo. Es fácil, usted sabe que no es fácil. Si a veces no es fácil soportar a un familiar nuestro, que no es enemigo, si a veces no es fácil soportar un compañero de trabajo, un compañero de estudio, aún no es fácil soportar a los hermanos en la iglesia y ahí aún hay pastores que nosotros somos difíciles de soportar y sin embargo aquí dice que debemos es amar al enemigo, ya no es ni siquiera soportar al amigo, al conocido, al familiar, sino amar al enemigo. Es fácil, no es. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Después lo complementó en Juan, más adelante. Así que quítese de su mente que usted fue salvo por su conocimiento, porque usted entendió, porque usted comprendió. No, muy claro es la palabra, Efesios capítulo 2 versos 6 y 8 que por gracia.
sea, favor de Dios inmerecido para salvarnos, soy salvo. Y después nos dio la fe, Efesios 2:8, para creer, y esta fe es don de Dios. O sea, eso que usted creyó, que le dijeron que Jesucristo es el Señor, que se arrepiente, que hay vida eterna y condenación eterna, usted lo creyó, ¿sabe por qué? Porque Dios le puso por el Espíritu Santo fe en usted para que usted creyera, ya que primeramente le había dado gracia, lo llamó, lo apartó y después le dio fe para creer. ¿Se da cuenta? Entonces, si comenzó Dios haciendo el trabajo, por eso es que dice la Biblia que Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de nosotros, la obra de nosotros, la salvación de nosotros, la va a perfeccionar. Pastor, ¿usted está invitando a que se puede pecar? No, le acabo de decir que el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. Podemos pecar, sí, pero no lo practicamos, no nos deleitamos, no nos gozamos, sino nos sentimos tristes, avergonzados y molestos con nosotros mismos por haberle fallado a nuestro Dios. Nada en la escritura que meta la mano de Dios es iniciativa nuestra, es Dios que la hace en nosotros. Y ya para terminar, mire el caso que está en Génesis 6:8. Hablamos de Noé, que no era un hombre justo, que no era un hombre bueno, y sin embargo vimos que después del diluvio, Noé se echó tremenda borrachera y se quitó la ropa. Si estaría rascado, no es que se quitó la ropa, que ni llegó al cuarto, se tiró ahí en la sala, se volvió loco, ¿verdad? Oiga bien, y la Biblia lo llama justo. Y si la Biblia lo llama justo, yo lo llamo justo y para mí era un hombre justo. Pero antes del diluvio, oye bien, antes del diluvio, capítulo 6 de Génesis, dice la Biblia que la tierra estaba llena de maldad y que Dios le pesó haber creado al hombre, porque el hombre, su pensamiento, dice el pasaje, era de continuo al mal y dijo, voy a destruir a todo ser viviente. Pero mire lo que dice Génesis 6:8. Te lo repito, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se da cuenta que aún desde el Antiguo Testamento ya es Dios actuando en la persona. Si Dios no ha tenido gracia, no le ha dado su gracia a Noé, con todo lo bueno que era Noé, bueno en comparación a las demás personas que hacían lo malo. Se perdía Noé en el diluvio también, pero dice que Noé halló gracia. Dios quiso, de entre toda esa gente mala y perversa, vio uno, oh, como decimos por ahí, bueno, no tan malo, que oye, como que el hombre quiere echar para adelante. Y entonces Dios le dio gracia, lo tomó porque él quiso, no porque Noé buscó, no porque supo, sino porque Dios quiso y le dio gracia. Y después que vemos que le da gracia, que construye el arca, que se salva del diluvio, que sale, ¿qué es lo que hace? Y lo narra la Biblia. Una de las primeras cosas que hizo, sembró un viñedo, cosechó las uvas y se metió tremenda borrachera y quedó desnudo y después cuando se volvió en sí de la rasca, el aguardiente, le echó una maldición a uno de los hijos que lo vio desnudo. O sea, hubo un problema y sin embargo la Biblia lo llama justo. Y si la Biblia lo llama justo en el Nuevo Testamento, es justo. ¿Pero por qué es justo? Porque lo justificó Dios. Por eso Romanos 8:28, vamos a leérselo para que no diga que yo lo estoy inventando. O sea que el ser justo tampoco está en nuestras manos. Es porque Dios nos ha justificado. Mire lo que dice, y con esto voy cerrando, Romanos capítulo 8. Todos sabemos el famoso versículo 28, pero nos comemos los otros que vienen. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito
con una gente específica y los llama con un propósito. No es que el hombre tiene un propósito, es que Dios tiene un propósito con el hombre. Y dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, a los que le dio gracia, a los que escogió, también los predestinó. Eso está escrito, yo no estoy inventando nada, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30, que es donde quiero llegar, dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, o sea, a los que quiso, a los que le dio gracia, porque Dios tiene derecho a escoger según Romanos capítulo 9, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Se da cuenta que aún Noé, que se echó la raca, Dios lo había llamado, lo había justificado. Pastor, usted está dando como que la gente puede hacer lo malo solamente porque Dios lo llamó. No, no, porque cuando usted lee el pasaje de Noé, no aparece más nunca que se volvió a emborrachar. ¿Se da cuenta? Entonces, eso fue una falla de Noé, pero eso no le quitó la bendición de Dios. David, que era un hombre justo, conforme al corazón de Dios, no dice que después que tuvo el problema con Urías Eteo, que lo mandó a matar, que le embarazó a la mujer, no dice que siguió haciéndolo, todo lo contrario, llamó a la mujer de Urías Eteo, la puso en su casa, la tomó como esposa, la cuidó, la alimentó y la sostuvo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y por ahí vino una bendición después más adelante. O sea, estos hombres justos tuvieron una falla, pero Dios se encargó de levantarlo. Eso no quiere decir que no siguieron sus consecuencias. Claro, hubo consecuencias de su pecado, de su falla, de su error, pero Dios se mantiene con los que llama. Y dice, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Si Dios justifica, como dice Romanos 11, creo que el verso 24, irrevocables son los dones, así como el llamamiento de Dios. Si usted comete una falta, si usted peca y se arrepiente, porque Dios le dio gracia para traerlo a su camino, sépalo, que aunque Dios lo haya justificado, las consecuencias de su pecado vendrán contra usted, sean pequeñas, medianas, grandes, sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero usted va a ser corregido, pero nunca desechado. Así que tenga tranquilidad en Dios en cuanto a la vida eterna. Usted ya está llamado, apartado, justificado, porque Dios quiso darle su gracia y después le dio fe para creer que Jesucristo es el Señor. Y aquí se encuentra usted. No pelee más que yo voy a buscar la santidad, que yo voy a justificarme, que no, déjele eso a Dios. Usted simplemente obedezca la palabra de Dios, busque hacer la voluntad de Dios y lo demás lo hará el Señor en su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde paz, salud y bendiciones para todos. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Si quiere contactarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico sergiocabello50, ese 50 es el número 50, @hotmail.com. Si desea dejar un comentario respetuosamente en esta plataforma, asimismo se lo vamos a responder. Y les anuncio que están abiertas las inscripciones para el Instituto Bíblico CIMA. Ahorita estamos ofertando 5 cursos. La vida de Jesucristo y su ministerio, que dura 2 años aproximadamente. La vida de Pablo y sus cartas, dura como un año. La vida de Moisés y el Pentateuco, dura como 8 meses. Panorama bíblico, que dura como 6 meses, y la carta a los hebreos, que dura de 4 a 5 meses. Todas las clases le damos por Skype, vía internet, en la comodidad de su casa. Para más información, comuníquese conmigo. Paz, salud y bendiciones. Y si esta enseñanza le gustó y la piensa compartir, dele like. Si no la piensa compartir, no le dé like, no hace falta. Yo tengo 2 o 3 personas que me siguen, y eso siempre le dan like, con eso me conformo. Bendiciones, da tranquilo. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.